¿Qué grupo estabas, Adriana Alessandra Guzmán Cuellar? Yo pienso que no escucha. Adriana, Grupo 7. ¿cuánto tienen de nota los del grupo 7? Tenemos 3. Ya, quiere decir que su trabajo no era bueno, ¿no? Ni siquiera en la segunda ronda han podido mejorar su trabajo. ¿Cuál ha sido su principal problema? ¿Qué es lo que no entienden? Fue el Google Earth, no supimos cómo manejarlo. Y solo eso, ese ha sido el problema de su tarea. Hola. Más que todo, sí, fue nuestro mayor problema, porque nos falló, no fue muy preciso. Ya. Entonces, lo que, lo que, lo que queda es que tienen que de una u otra manera entender el tema de manejar información, entender el criterio para manejar información geográfica. Porque programas como el Google Earth son inclusive muy pequeños, no muy simples como para tener un curso de Google Earth. Yo pienso que no demanda de mayores esfuerzos el manejar el Google Earth. Sin embargo, voy a hablar un poquito de ese tema de las coordenadas, porque pienso que mientras estemos en esta situación de la pandemia y no podamos hacer un verdadero trabajo de campo, a pesar de que ustedes sí están haciendo de alguna manera trabajo de campo. Entonces, sí tienen la oportunidad de hacer algo de trabajo de campo y debería ser un poco más aprovechado, si vale el término. A ver, voy a mirar un poco esto y les voy a compartir la pantalla. Ya. Aquí están viendo un área bien extensa, ¿no? Bien grande. Un área extensa, grande en el recuadro. Pueden observar, ¿no es cierto? Este recuadro. ¿Pueden ver este rectángulo? Sí, mi coronel, se puede ver. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en este rectángulo? Necesitamos, primero, es un lugar, un área de trabajo en la cual vamos a incorporar el modelo digital del terreno, vamos a realizar eh, algunos perfiles, vamos a realizar un perfil longitudinal del camino que exista, vamos a colectar información, pero el primer ejercicio es definir cuáles son sus coordenadas con precisión. Entonces, cuando trabajamos con precisión, lo primero que tenemos que hacer es establecer unas coordenadas iniciales que pueden estar acá por decir algo, un punto inicial que le ponemos, punto inicial que le ponemos. Y a partir de este punto inicial que tiene coordenadas, ¿qué coordenadas tiene este punto? Si son coordenadas planas, va a tener sus respectivos valores en norte y en este.
Aceptar. Entonces, ¿dónde está el punto? Propiedades. Zona 18, punto inicial. Aceptar. ¿Qué ha pasado? Que no veo. A ver, ¿dónde está el puntito? Este es el punto inicial que no lo estoy encontrando. ¿Y dónde se ha ido? No sé cuál será. Entonces voy a volver a colocar el punto inicial en cualquier lugar. Vamos a ir de zona. Ya, ahí tenemos nuestro punto inicial. ¿Ya? Nuestro punto inicial. Con este punto inicial podemos ver, hacer una breve referencia de dónde estamos trabajando. Uno de los vértices es 6.000 metros, al otro vértice es 6.000 metros, al otro vértice es 8.000 metros, el otro vértice es casi 9.000 metros. Entonces va a ser un poco difícil que podamos desde este punto medir a todos los vértices. Entonces podemos, en un levantamiento topográfico para empezar, esta distancia que vemos acá son de 13 kilómetros. ¿Ustedes creen que pueden hacer un levantamiento topográfico de esta área de 13 kilómetros? Esta mide 13 kilómetros por 5 kilómetros 400, 5.500 más o menos. ¿Cuánto es eso en área? ¿Cuántas hectáreas serán? ¿Algún voluntario que pueda calcular? Eduardo Fabián Villagómez Paz. ¿Qué área es esa que estamos haciendo referencia? ¿Cuántos metros cuadrados son en hectáreas? Hola. Eduardo Fabián. Los que no respondan a la primera los voy a ir eliminando. ¿Mi coronel me escucha? ¿Sí? ¿Qué área es? De un rectángulo. ¿Cuánto es en hectáreas esta área de trabajo? Mi coronel, ¿cuál es la longitud del rectángulo? Su ancho y su largo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? 14 kilómetros con 19 metros por 5.260 metros. En hectáreas, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Mi coronel lo tengo en metros, lo estoy haciendo a hectáreas. Aproximado.
Más o menos 7.373 kilómetros, hectáreas cuadradas, hectáreas, perdón. A ver, voy a calcular. 7.830 hectáreas. ¿Tú crees o alguien cree que esto podamos hacer un levantamiento con estación total? No, mi coronel, es demasiado grande. Es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, tal vez tuviéramos que utilizar otro medio. Otro medio disponible sería hacer con fotografías aéreas o con imágenes de satélite. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer con, con precisión es identificar nuestra área de trabajo en base a coordenadas. ¿Ya? Entonces, tenemos un punto inicial, o dos, que nos muestra igual las coordenadas y desde las que podemos calcular las coordenadas que corresponden al área. Las coordenadas que corresponden al área. Entonces el punto inicial, el punto 2, y a partir de estas coordenadas seguramente podemos calcular valores, podemos calcular distancias, ¿no? Distancias desde el punto P1 hasta la coordenada que corresponde a uno de los vértices. Entonces vamos a colocar aquí, aceptar, y vamos a colocar unos pinches. En los vértices. Ya, entonces si este punto tiene las coordenadas 42, 57, 87, anoten, si este punto tiene las coordenadas 42, 57, 87, 94 en este, y tiene las coordenadas 7.839.278.41 en sur. Entonces, a partir de este punto tenemos que saber cuáles son las coordenadas de este pinche. Este pinche que va a ser nuestro punto 3. El punto 3. Esto estoy repasando porque es importante que ustedes entiendan que para el procedimiento con GPS es casi igual, solamente que el procedimiento con GPS se estaciona, se hace una línea base acá, entre los dos puntos conocidos. Se colocan dos puntos iniciales conocidos. A estos dos puntos iniciales conocidos se le asigna mediciones que sean prolongadas. Entonces, esas mediciones sirven de base para realizar cualquier medición. Esta línea se conoce como línea base inicial. Entonces, a partir de esto, podemos asignar coordenadas partiendo ya no de un punto, sino de dos puntos. Eso se hace con GPS. ¿Ya? Si estacionamos aquí un GPS, estacionamos acá otro GPS, podemos asignar coordenadas a este punto 3 a través de una medición, ¿no?
Entonces tenemos una línea base y aquí se arma un triángulo que une el valor de esta coordenada P2, el valor de esta coordenada P inicial para calcular la coordenada P3. Entonces, ese procedimiento es el que hemos hecho en una planilla nosotros, ¿no? Donde lo único que teníamos que hacer era ahorita vamos a hacer para que entiendan y terminen de entender bien. A ver, voy a dejar de compartir de acá y voy a compartir otra cosa. Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Están viendo ya esta otra pantalla, ¿no es cierto? A ver, voy a borrar esto un poco, lo voy a ajustar para que podamos mirar un poco mejor. Mi coronel, mil disculpas que le interrumpa, mi coronel. Solicito darle parte que tenemos a las 5 de la tarde la siguiente asignatura, mi coronel. Ya, hermano, 5 minutos más. Eso era, mi coronel. Entonces, para poder calcular estas coordenadas, lo único que tenemos que hacer es dibujar o calcular un sistema de coordenadas encima de este punto, ¿no? Un sistema de coordenadas encima de este punto. Y en función de ese sistema de coordenadas, orientar con ángulos listo. Entonces, ya tenemos un eje norte, un eje este, y orientar cuál es el azimut a partir de esta línea del norte hasta este punto, ¿no? ¿Cuánto hay? ¿Qué valor hay? Entonces, eso es lo que tendríamos que haber hecho, tendríamos que haber realizado para poder calcular en base a este ángulo y en base a esta distancia que hemos podido medir o identificar las coordenadas de este punto. En este caso, obviamente es muy grande, pero las coordenadas que vayamos a colocar, si usamos GPS, van a usar siempre como base estos dos puntos para ajustarse y como base la constelación de satélites. Entonces, y este cálculo es sencillo, ¿no es cierto? Porque es un ángulo recto. El complemento de este ángulo es un ángulo recto. Si ponemos de acá, hacemos coincidir acá, vamos a tener un ángulo recto, cuyo seno de este ángulo, un minuto más, no se vayan. Si extendemos esto, aquí tenemos un ángulo recto. Acá tenemos la formación de un ángulo recto. Aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Entonces, aquí tendríamos otro ángulo que va a ser el complemento, ¿no? El complementario del que teníamos. Va a ser este ángulo
Bueno, este ángulo de acá, el complementario. A partir de eso, si tenemos la función seno, vamos a poder calcular esta distancia a partir de estas coordenadas, considerando que el este es esta línea de acá. Eso parece que no han entendido bien porque muy pocos, excepto el alumno ese de Trinidad, el que ha hecho muy bien su tarea, lo ha hecho tranquilo, sin problemas, pero el resto ha tenido problemas en el cálculo de coordenadas, cuando no es una tarea muy complicada. Este es el eje este y este es el eje norte. Este es el norte. Entonces, calcular el eje, si ya tenemos estos valores de coordenadas de este y norte iniciales, lo único que tenemos que es, si está yendo al norte, tenemos que sumarle, ¿no es cierto? Esta distancia, este cateto. Y si está yendo al este, tenemos que sumarle esta distancia. Porque fíjense, ahorita, y no se me vayan, fíjense en el Google Earth cómo es el asunto. Estamos en el Google Earth. En las coordenadas, fíjense abajo. Aquí tenemos los valores de las coordenadas. Fíjense solo la coordenada este. Si vamos hacia la izquierda, la coordenada este suma o resta. Si vamos de aquí, de este punto 1, estamos en 818, 425, 818. A la izquierda, ¿suma o resta? Resta. Resta. Y si fuéramos aquí a la derecha, ¿suma o resta? Si vamos del punto a la derecha, ¿suma o resta la coordenada este? Mi coronel. Hola. Otra vez, si de este punto vamos a la derecha, la coordenada este, ¿suma o resta? ¿No hay nadie? Si va a la Suma, mi derecha, coronel. Suma, ¿no es Suma. cierto? Entonces, eso es lo único que tienen que entender cuando estamos hablando del triángulo. Entonces, si vamos a la izquierda, quiere decir que va a restar, ¿no es cierto?, el valor de este cateto. Ahora, si vamos al norte, hacia el norte, hacia arriba, de este punto hacia el norte, ¿suma o resta? Aquí estamos en 7.839.293. Aquí arriba estamos en 7.844.000. ¿Ha sumado o ha restado? $839.844.000. ¿Ha sumado o ha restado? Sumado. Ha sumado, exactamente. Entonces, ese es el único detalle que tienen que darse cuenta cuando calculan coordenadas. Esta tarea de calcular coordenadas van a seguir haciendo, chicos. Tienen que aprender. El próximo examen ya no van a calcular de 4 puntos, van a calcular de 50 puntos. Y entonces tienen que ver la forma de hacer un programa, de hacer una forma de cálculo, que si estamos desplazándonos a la izquierda de un punto o al oeste, quiere decir que va a restar. Si estamos desplazándonos al este, va a sumar. Si estamos desplazándonos al norte, va a sumar. Si estamos desplazándonos al sur, apague su este, por favor. Dice que está con micrófono. ¿Quién está con micrófono? Bueno. Entonces, ese detalle es importante para calcular coordenadas. Por favor, vamos a empezar a recuperar las clases. Les voy a pedir que mañana también vamos a pasar una clase. No, mañana van a
pasar en el IGM, taquimetría, y vamos a empezar a recuperar en coordinación con el encargado de curso. Una horita para que no sea pesado, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, mi coronel. Ya, chicos, por favor, vayan a su otra clase. Muchas gracias, ¿ya? Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi coronel, que tengan muy buen día. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi coronel.